Buenos días. Muchas gracias, César. Muchas gracias a Executive Forum por invitarnos a este evento. La verdad es que creemos que ese tipo de eventos cada vez son más necesarios y hay un gran interés en pensar desde distintos puntos de vista de la movilidad urbana. Antiguamente era un ámbito mucho más vertical y mucho más especializado, de un grupo pequeño de empresas, y yo creo que a veces es algo que impacta más. Y creo que es muy interesante esta iniciativa. Bueno, por dar unos pocos mensajes de quién es CAPS. CAPS es un grupo que este año cumplimos nuestro 125 aniversario. O sea, es una empresa ya con una larga tradición, de origen austriaco, donde está la casa matriz. Fundamentalmente trabaja en tres grandes líneas de negocio: lo que tiene que ver con todo lo que tiene sistemas inteligentes de transporte, con el ámbito de las telecomunicaciones y con el ámbito de la información y sistemas de información. Aproximadamente la facturación está por encima de los 1.000 millones de euros. Está presente en más de 100 países y es una compañía de ámbito mundial, con una fuerte presencia en España a través de nuestra organización. CAPS lo que incorpora y en lo que trabajamos es precisamente en los sistemas inteligentes de transporte. La novedad o la particularidad es que trabajamos extremo a extremo. Yo creo que hay pocas compañías en el mundo que tengan capacidad tecnológica de poder prestar esta visión extremo a extremo. O sea, desde el ámbito interurbano, con soluciones para autopistas o para túneles o para peaje, donde es uno de los líderes mundiales en free flow, o evidentemente en el ámbito periurbano, metropolitano o incluso urbano, lógicamente, que es lo que nos atañe hoy, con soluciones de transporte y bueno, todo lo que tiene que ver con la gestión del tráfico urbano, donde profundizaré un poquito más a lo largo de esta ponencia. Pero este mensaje sí quería darlo. O sea, hay una visión global de la movilidad, hay una visión global del transporte, y eso, pues desde CAPS procuramos tener soluciones para todo este ámbito. Bien. Entramos en harina. Bueno, el título es un poco provocador, porque poner la palabra inteligente en la frase cambia el sentido. Estamos hablando de movilidad inteligente y yo lo que traigo es algunas reflexiones sobre la inteligencia, cómo aplicar la inteligencia, qué es la inteligencia en la movilidad, pensar un poco sobre la evolución, y entonces por eso juego con poner la palabra inteligente en la frase para provocar de alguna manera también una reflexión en este ámbito, ¿no? Lo primero, movilidad urbana. Bueno, estamos ya asumiendo este concepto de manera natural cuando antiguamente hablábamos de gestión del tráfico. La movilidad es algo mucho más importante, donde el centro de la movilidad es la persona. La persona es la que se desplaza y tiene ese derecho. Es un cambio conceptual muy importante y por tanto es un cambio también de sistemas de información y de forma de gestionar la movilidad. ¿Evolución? ¿Realmente hace falta una evolución? ¿Estamos en evolución? Bueno, intentaremos contestar a lo largo de estos 30 minutos. Inteligencia, lo que comentábamos antes. ¿Qué es inteligencia? ¿Dónde aplico la inteligencia? ¿Qué supone o qué repercusión puede tener esta inteligencia? Desde nuestra visión, lógicamente. Y lo que yo siempre pregunto, ¿para qué? ¿Todo esto para qué? Bueno, si entramos en un pequeño análisis de la situación, yo creo que estos datos son conocidos, a lo mejor algunos no, pero bueno, son todos contrastados y son bastante impactantes, ¿no? El 28% de las emisiones de CO2 está causado por el transporte. Además, yo creo que el ámbito medioambiental es un ámbito crítico y nos preocupa a todos. Los accidentes de tráfico en ciudades provocan 1,3 millones de víctimas mortales cada año. A mí que voy a venir, a mí me impacta, quizás porque trabajamos en la empresa privada y todo lo que tiene que ver con los costes de las cosas, pues la verdad es que nos sensibiliza muchísimo, pero los costes de congestión en la Unión Europea suponen 1% del PIB. Estamos hablando, si no me equivoco, aproximadamente unos 140.000 millones de euros anuales. A mí me parece una cifra lo suficientemente importante para pensar en ella. O el 30% de las congestiones en casco urbano se producen por búsqueda de aparcamiento. ¿Tenemos soluciones? ¿Estamos implantando soluciones para este modelo? Estamos en el 30%. En el futuro, la tendencia, la verdad, es que no hace que mejoren las cosas, porque toda la previsión de los gurús es que la población mundial en el 2050 crecerá un 34% y el 70% vivirá en las ciudades, ¿no?
y además espera, si no se hace nada, que la congestión aumente prácticamente un 50% para el año 2030. Cualquiera de estos datos hace obligatorio pensar un poquito más en dónde estamos. Bueno, desde otro punto de vista, hay muchísimas tendencias que impactan en la movilidad y bueno, aquí van a aparecer unas cuantas, pero que fundamentalmente sí, relacionadas con el mundo smart, relacionado con el Big Data, con el transporte público, etcétera, etcétera. Hay muchísimas tendencias que impactan en la movilidad y que los gestores de movilidad lo tienen que tener en cuenta y realmente a veces les crea alguna confusión también cuál tendencia seguir todas, seguir alguna, cómo atender todo este tipo de tendencias y necesidades que van surgiendo. Nosotros intentamos agruparlas en 4 grandes conceptos o 4 grandes áreas. Las demandas sociales. Estamos muy sensibilizados, especialmente en España y en Europa, por todo lo que tiene que ver con las demandas sociales y el impacto social de las medidas que tomamos. La demanda de movilidad, hablábamos antes, es un derecho, y la demanda de movilidad cada vez es más exigente y la necesitamos porque desplazamos personas, no desplazamos vehículos, no desplazamos personas o mercancías, pero sobre todo personas. Tecnológicas. Es una parte importante para nosotros y es crítico, yo creo, la aplicación adecuada de la tecnología en esta evolución que tiene que tener la movilidad. Y medioambientales. Lo pongo además en términos transversales porque es algo que, bueno, de hecho hoy en Madrid hay un protocolo debido a la contaminación, en fin, afecta a la movilidad, afecta a prácticamente todos los servicios y hay que tenerlo en cuenta sobremanera en todos los ámbitos, pero equilibrar estas tendencias, ¿no? Porque a lo mejor si tomamos decisiones medioambientales y no las planificamos adecuadamente, resulta que son medidas antisociales. No sé, yo creo que hay que pensar un poco sobre todo esto y ver cómo equilibramos todas estas tendencias y acertamos en el diagnóstico. Pero no es esto solo lo que ocurre, porque permanentemente además surgen incidencias y eventos programados o no programados que afectan directamente a múltiples servicios, ¿no? Tenemos partidos de fútbol, manifestaciones, eventos deportivos, pero también surgen accidentes, efectos... O sea, ¿realmente nuestras ciudades están preparadas para anteponerse a este tipo de situaciones? ¿Tienen las herramientas adecuadas? Creo que en el siglo XXI deberíamos de pensar en ello y dotarlo de una prioridad en la forma de gestionar. Es un cambio de concepto, pero que hay que aplicarlo. Afortunadamente ya hay algunas ciudades que lo están empezando a aplicar en España, con lo cual yo creo que vamos por el buen camino, pero es un cambio de concepto y de paradigma. Si lo enmarcamos dentro del mundo smart, pues el mundo smart, bueno, pues es un viaje de a través de la gestión del cambio y la innovación, que evidentemente el gobierno lidera, el ciudadano está en el centro, las empresas somos los socios tecnológicos y facilitamos la tecnología. Y bueno, esto ha ido cambiando poco a poco, yo creo que estamos avanzando, hemos ido viendo que cada vez de los sistemas silos, sistemas muy verticalizados que había en las ciudades, cada vez se busca más la colaboración smart, la interoperabilidad, etcétera. Pasamos de retos urbanos al urbano como referente, ya hablamos de hecho esta misma jornada, el urbano es referente, ya no hablamos de retos particulares, y pasamos de múltiples participantes a ciudadanos comprometidos. Yo creo que la comunidad está comprometida en el concepto de evolución de la ciudad, ¿no? Si acuñamos un pequeño eslogan, a nosotros nos gusta este eslogan, hace tiempo que lo utilizamos, pero bueno, hay muchísimos, pero para nosotros las ciudades se convierten en inteligentes si trabajan en ser más eficientes, más habitables y más sostenibles. Eficientes, pues con un mejor intercambio de información, respuesta a incidentes mejorada, lo comentábamos antes, mayor control sobre los sistemas de la ciudad, para todos los sistemas de la ciudad, habitables, evidentemente, con mayor calidad de vida, atracción de empleo y talento, pues no olvidemos que las ciudades compiten entre sí en ciudadanos, en empresas, en inversión, en visitantes. Y han de ser sostenibles en los dos ámbitos, en la sostenibilidad medioambiental y en la sostenibilidad económica. Tienen que gestionar adecuadamente sus costes de operación y además gestionar adecuadamente sus infraestructuras. Si reflexionamos sobre este modelo SMART, desde nuestro punto de vista hay dos grandes aproximaciones, por simplificarlo un poco, pero bueno, yo creo que esas son las grandes aproximaciones. El modelo, evidentemente, de arriba abajo o de abajo arriba. Esto parece sencillo y voy a intentar explicarlo. El modelo de arriba abajo es aquel modelo que planteó la ciudad como un todo y busco soluciones globales para la ciudad y planteo una estrategia y desarrollo una plataforma de interoperabilidad que me permita posteriormente desplegar servicios. Es un modelo que algunas ciudades están aplicando, es un modelo pues, que tiene sus pros y sus contras.
El modelo bottom-up, el modelo de abajo arriba, es el modelo en el que empiezo a incorporar la inteligencia a la gestión de los servicios. En esos verticales los hago cada vez más transversales, que interoperen, y siguiendo una hoja de ruta, evidentemente, de smart de la ciudad. Nosotros pensamos que los dos modelos tienen que convivir, pero si pensamos desde el punto de vista de la movilidad es un modelo bottom-up, y yo creo que prioritario, porque produciría beneficios rápidos. En sí es un modelo que una vez que se desarrolla de arriba a abajo genera transversalidad, porque la movilidad afecta, como comentábamos antes, con cualquier situación a múltiples servicios de la ciudad y tiene que interactuar con prácticamente casi todos los servicios que afectan a la ciudad, con lo cual pensamos que en cualquier modelo que se quiera desarrollar en la ciudad, el ámbito de la movilidad o la Smart Mobility es absolutamente trascendental y prioritario. Y pensamos que no se está dando la prioridad adecuada. Creo que en ese mundo smart, las piezas relacionadas con la gestión inteligente de la movilidad deberían de ser prioritarias desde el punto de vista gubernamental, en los planes de ciudades inteligentes, en los planes que surjan desde los ministerios correspondientes, y evidentemente que las ciudades se puedan dotar de las herramientas necesarias para poder hacer la gestión que ellos necesitan. En CAPS queremos contribuir con este movimiento. Tenemos una visión, y es primero conectar todos los elementos que interactúan en la movilidad urbana, bueno, pues desde las empresas de transporte público, o el tráfico, o en fin, todo el parking, todo lo que tiene esos elementos. Por otro lado, también queremos favorecer ese cambio y que al final el ciudadano tenga las palancas adecuadas para promover ese cambio. Ahí nosotros somos tecnólogos, incorporamos nuestra visión, nuestra tecnología, nuestras experiencias, y pensamos que podemos contribuir a que esto vaya ocurriendo. Pero además las ciudades tienen que estar preparadas para las tecnologías, algunas podremos ver después, desde otra visión, las tecnologías que ya están llegando y que ya los tocamos con las manos. El vehículo conectado. El vehículo conectado es una realidad tecnológica, ya existen experiencias en Europa, se van a desarrollar algunas en España. Yo creo que es un concepto distinto, aunque complementario al vehículo autónomo. El vehículo conectado permite, muy brevemente, de incorporar tecnologías en el vehículo que se comuniquen vehículo a vehículo o vehículo a estación base. En el ámbito urbano tendría una aplicación muy rápida en el ámbito de la seguridad, la gestión de los cruces, por ejemplo, o en la eficiencia del tráfico. Si yo soy capaz de interactuar y poder ver lo que está ocurriendo en cualquier cruce y actúo sobre el vehículo, si pasa un peatón o pasa otro vehículo. Hay experiencias suficientes, hay tecnología desarrollada y probada, y yo creo que las ciudades tienen que prepararse para esta tecnología que llega y prepararse desde un punto de vista global. Insisto, esto no es un tema vertical, esto afecta a muchos aspectos. Evidentemente, para implantar ese tipo de tecnologías tendrá que adaptarse las normas regulatorias, la legislación. Yo creo que hay mucho camino por desarrollar, pero esto llegará, y hay que trabajar activamente en albergar estas tecnologías. La gestión de accesos a las ciudades o a parte de las ciudades, esto es un ámbito también de profunda reflexión. Hay modelos por el mundo que se van desarrollando, algunos toman medidas ante determinadas situaciones de matrículas pares e impares, o de vehículos contaminantes no contaminantes, o de pago o no pago, de determinado acceso, residentes no residentes, pero yo creo que es un popurrí, en el sentido de que yo creo que no se está pensando adecuadamente cómo trabajar. Porque nosotros pensamos que todo lo que tiene que ver con la gestión de acceso a las ciudades está muy vinculado con la gestión inteligente del parking. Hay soluciones para ayudar en la gestión inteligente del parking en superficie, sistemas de ayuda, lo hablábamos antes, el 30% de la congestión se produce por el tráfico que está buscando plaza de aparcamientos. Hay muchos datos y estadísticas están comprobadas. Hay que trabajar en ello, pero una visión un poquito más global. Esto hay que trabajarlo, hay que pensarlo y hay que prepararse para ir incorporando este tipo de soluciones y no apaños o ñapas o decisiones que a lo mejor incluso no están suficientemente planificadas y no sabemos el impacto social que van a tener o el impacto económico o tecnológico. Si pensamos en las ciudades como habitables y hablamos desde el punto de vista del ciudadano, el ciudadano ya no solamente demanda servicios, demanda información. Demandamos información. Nos hemos vuelto una sociedad ya digital, sociedad de la información, y queremos una información transparente, real, veraz, además es posible personalizada y encima que puede interactuar. Hay múltiples caminos a través de apps, el modelo Open Data, redes sociales, web, paneles. O sea, las ciudades tienen que prepararse para este universo y dar este tipo de información.
Aquí pongo un ejemplo. Voy a intentar incorporar algunos de los ejemplos, más que nada por ilustrar la presentación y que no solamente la parte teórica. Esto es un ejemplo que está en algunas ciudades europeas. Es un ejemplo de una aplicación que precisamente gestiona la parte multimodal. Es decir, aquí incluso pues, a través de esta aplicación que funciona en móviles y teléfonos vinculados a estas aplicaciones móviles, digo teléfonos, relojes, pues soy capaz de planificar mis viajes e incluso de gestionar el pago de esos viajes. Esta es la antesala de un concepto que está empezando a surgir, que es el Mobility as a Service, la movilidad como servicio, que cada vez yo creo que tenemos que ir empezando a acuñar y empezando a pensar que es una demanda también que va a surgir, es decir, la posibilidad de poder planificar mi viaje, incluso gestionar el pago, y si tengo que desplazarme de manera multimodal, es decir, el que se desplaza es la persona, y yo para desplazarme a un sitio y otro, pues puedo ir andando, puedo ir en bicicleta, puedo utilizar vehículo compartido, transporte público, lo que sea, y cada vez demandaré ese tipo de soluciones que me permitan trasladarme adecuadamente por la ciudad. O, desde el punto de vista de otra app, pues ponemos el ejemplo del corredor de Dallas. El corredor de Dallas es un proyecto que se lanzó por la administración americana ya hace algunos años y que se sigue desarrollando. Está desarrollado sobre la autopista US 75, aproximadamente es un entorno metropolitano de unos 120 kilómetros. Interviene afecta a unas 40 ciudades, entre las que está Dallas, y la verdad pues es un modelo colaborativo, que luego hablaremos sobre ello, porque hay aproximadamente unas 50 agencias trabajando conjuntamente que comparten información y gestionan empresas de transporte público, gestiones del transporte o estatales, ciudades, etc. Y se ha ido dotando de tecnología para informar al ciudadano precisamente en todo ese tipo de cosas. Es una aplicación donde también incluso tiene planificador de viajes. Es verdad que lo comentábamos antes que el universo americano es distinto al nuestro y el ciudadano pues probablemente sea más disciplinado y usa más ese tipo de servicios que a lo mejor en España cuesta más. No estamos tan acostumbrados a un 511 que allí funciona bastante bien. Ejemplos de web pública, también, bueno, pues en concreto es el mismo de Dallas, bueno, y pongo otro ejemplo que es la ciudad de Valladolid, aquí más cercana. Pero las ciudades inteligentes también tienen que trabajar en lo que es la colaboración y la coordinación. Esta colaboración y coordinación en el ámbito de información multimodal, hablábamos antes de la importancia que es el transporte multimodal. Hay que gestionar de manera global el transporte público, el aparcamiento, las bicicletas, el coche compartido, todo eso hay que integrarlo en un sistema único para yo poderlo gestionar y poderlo visualizar. Hace falta una coordinación interna muy importante. Parece trivial, pero no es así, no está ocurriendo. No existen sistemas colaborativos que permitan actuar a distintas agencias, tanto dentro de la ciudad como la ciudad con otras agencias, en colaborar sobre una determinada situación. Hay que trabajar activamente en lo que hablábamos antes de la gestión de eventos e incidencias y dotar de herramientas adecuadas a la ciudad. De alguna manera, pues lo que estamos pensando es en incorporar este tipo de sistemas que gestionen de manera global y de manera unificada tanto la operación, la planificación de distintas agencias municipales o supramunicipales, ¿no? Desde el punto de vista de la información, hay que cambiar un poco el concepto de lo que son datos e información útil. Hay que incorporar esa inteligencia a la gestión de la movilidad. Este gráfico es bastante claro en lo que supone lo que son la gestión de datos de movilidad. En sí, la movilidad es un Big Data, es un tremendo Big Data, porque gestiona un montón de elementos que son los que están abajo, que están en calle y que debo de gestionar. El tronco es todos los sistemas de información que gestionan toda esa información, y las ramas son aquellos servicios que tengo que desplegar utilizando esa información desde la visualización o la operación adecuada de los operadores de la movilidad, o la creación de matrices de origen-destino, tiempos de recorrido, la detección temprana de servicios, la predicción, incorporar perfiles de tráfico y, evidentemente, medir la eficacia, el reporting y analizar un poco todo lo que estamos hablando. Esto todavía no se está haciendo y hay que contemplarlo. Es decir, tenemos que ir hacia una gestión integrada. Esa gestión integrada para aportar supervisión, coordinación, soporte a la decisión e información. Evidentemente, dotando de las herramientas que fusionen todo este tipo de información y que me permita analizar y operar adecuadamente ese proceso. De alguna manera, lo que estamos pensando es en el concepto de centro de gestión y operación de la movilidad.
Tradicionalmente se hablaba del centro de gestión del tráfico o el centro de control de tráfico, que es lo que la mayor parte de las ciudades tienen. Ese concepto, como tal concepto, no digo que físicamente tenga que estar dentro, pero tal concepto tiene que evolucionar. Las operaciones de movilidad cada vez son más amplias, son menos verticales, afectan a más áreas de la ciudad y a más servicios, y tienen que dotarse de esa capacidad de operación integrada en un solo mapa, y que permita pues supervisar, operar automáticamente, utilizar la inteligencia si yo tengo una gestión predictiva, y enfocar el esfuerzo en aquellas tareas que me permiten utilizar la inteligencia en la gestión, automatizando tareas, la gestión de eventos, compartiendo información y coordinando. La diseminación pública es absolutamente importante. Hoy hay una incidencia en Madrid que prácticamente nadie se ha enterado, se anuncia anoche. Yo creo que eso es, a mí me parece un tema pues a tratar. O sea, no puede ser que una medida tan importante como la que se hizo anoche, una medida de contaminación, yo creo que ni el 5% de la ciudad de Madrid se ha enterado que se está aplicando hoy. Yo creo que es algo que hay que reflexionar. Me parece que eso es muy importante. De alguna manera hay que mejorar la operación de la ciudad. Si lo vemos desde la perspectiva de las 4 grandes fases que tiene que trabajar cualquier gestor de movilidad, planificación, fundamental. ¿Planificamos adecuadamente? Yo creo que no. Yo creo que se planifica de vez en cuando y se ejecuta coyunturalmente. Hay que dotar de esa capacidad, hay que priorizar la planificación en las decisiones que se toman. Esa planificación tendrá unos impactos menores y atenderá adecuadamente a las demandas que comentamos al principio. Esa planificación es fundamental y tiene que tener, además, pues un sistema que le permita ayudar a toda esa toma de decisiones. De nada puedo planificar si no tengo las herramientas adecuadas para gestionar la información que yo tengo. La operación, elemento clave, pero no una operación post-mortem, una operación predictiva, una operación anteponiéndome a las situaciones que ocurren en la ciudad, tomando decisiones. Si tengo eventos que replico una vez al mes, pues automáticamente poderlos lanzar, no tener que de nuevo lanzar todos los formularios, todos para un evento que una vez al mes se produce y que ocurre siempre lo mismo. Todo ese tipo de cosas hay que irlas implantando. O, evidentemente, analizar y medir los resultados de esa gestión. Yo creo que eso es un aspecto, parece obvio, pero no se hace. Y, evidentemente, la publicación y reporte, porque se demanda, ya es una demanda fundamental, y además es un servicio que la gente demanda, incluso en algunos sitios incluso está dispuesto a pagar por ello. Muy rápidamente, cuando hablamos de eventos, ¿qué es eso de un evento, ¿no? O sea, ¿y qué proceso lleva un evento? O sea, esto es un pequeño flujo que no es un tema trivial, pero es un tema fundamental en la forma de actuar. Evidentemente, un evento hay que detectarlo, hay que crearlo, hay que confirmarlo, hay que seleccionar los planes de respuesta, que muchos de ellos van vinculados a ese evento y que son replicables. Si yo tengo, además, en cualquier incidencia que no tengo programada, si yo tengo una serie de planes de respuestas previstos, los puedo lanzar automáticamente y están desde pues, gestionar de alguna manera determinados elementos de la ciudad, informar a las otras agencias, informar al ciudadano, informar a todo, es decir, y tomar medidas pues, del tipo que sean. Si yo interactúo directamente sobre los elementos que están en la ciudad, los paneles informativos, los parkings, los túneles, etcétera, etcétera. Evidentemente, la coordinación multiagencia que comentaba es absolutamente fundamental. La ciudad no es un ente aislado, la ciudad es un ente que convive, además el ámbito periurbano, metropolitano, interurbano es parte de la ciudad ya, no es un hecho que se aísle. Ejecutar los planes de respuesta y, evidentemente, toda la recuperación, la información y el análisis de... simplemente quería trasladar este tema porque es un cambio de concepto, pero no es un tema trivial y hay que enfocarlo. En resumidas cuentas, aspectos claves, lo que comentábamos, multiagencia, coordinación, colaboración, compartir información, gestionar la información hacia el visitante. España recibimos más de 70 millones de visitantes, no es ninguna tontería. Tenemos que trabajar en esa información que el visitante recibe en nuestras ciudades, para su demanda de movilidad, que también quiere moverse. La gestión de eventos e incidencias, la creación o desarrollo o evolución del centro de operaciones de movilidad como centro integrador y la capacidad y cuadros de mando. Aquí pongo un ejemplo de un sistema integrado, precisamente el de Dallas, para seguir con el mismo ejemplo. Hay más, no es que solamente exista este, pero sí tiene un ejemplo de cada una de las áreas. Por ejemplo, este sistema inicialmente, el que está a la izquierda del todo arriba, es el que se utiliza para planificación, o el segundo para la operación dentro de un mapa. Soy capaz de ver todos los elementos, interactuar sobre los paneles, cambiar la información, incluso actuar sobre la regulación de los semáforos. Y, evidentemente, tengo herramientas para analizar los datos, tengo una herramienta para el workflow de gestión de eventos y publico toda esa información. Eso existe, está funcionando ya.
Otro ejemplo de cuadro de mandos es la distribución de incidentes. Si yo tengo capacidad de analizar cómo se están comportando los incidentes en mi ciudad, me permitirá utilizar, porque hay patrones que se repiten, y podrá utilizar anteponerme a las situaciones que ocurren y a los elementos que puedan suceder en la ciudad. O la integración multimodal que comentamos. Yo tengo necesidad de gestionar la información del transporte público ante la Policía Nacional. No tengo que tener como un elemento aislado. Ahora escucharemos al MT de Madrid, que tiene mucha experiencia en este tipo de situaciones. O también la parte de estacionamiento. Estos son dos ejemplos, pero toda esa información multimodal hay que gestionarla, hay que tenerla. No podemos dejarla como que suceda sola y como un hecho aislado. En resumidas cuentas, la aplicación inteligente de la tecnología hace que la movilidad sea más eficiente, segura y sostenible, produciendo una serie de beneficios para la Administración, algunos de ellos. Aumento de la colaboración entre las agencias para mejorar la seguridad, ayuda a planificar y gestionar mejor los recursos de la ciudad, conocimiento y monitorización de la situación, distintas visiones integradas en una única consola de operación, lo veíamos antes en el mapa, o sea, desde una única consola de operación yo puedo operar cualquier elemento que afecte a la ciudad, y esto es un gran avance. Se reduce la congestión del tráfico, gracias a la incorporación de estrategias de gestión de tráfico avanzadas, promueve el uso del sistema de transporte público multimodal y compartido, necesario en las ciudades y yo creo que prioritario, y en eso coincidimos todos. ¿Beneficios para los ciudadanos? Pues mi ciudad cuida de mis necesidades para el de cada día y mi demanda de movilidad. La movilidad es un derecho. Colaboro con mi ciudad, soy activo con la ciudad. Yo no solamente soy un demandante de servicios, sino también colaboro con mi ciudad. La sensación de vivir en un espacio y entornos sostenibles, creo que a todos nos gusta ese concepto. Y por último, el incremento de la calidad de vida. En cualquiera de los casos, y como resumen y de nuevo subrayar esta pequeña presentación, la gestión de la movilidad es prioritaria. Muchas gracias.